Bienvenidos entonces a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la guía para el desarrollo de pruebas y exámenes, lo que nos trae a la semana 3 y todo el desarrollo y consulta de su material con sus respectivas actividades de aprendizaje. Como siempre vamos entonces a dividir nuestro proceso en dos momentos. El primer momento donde vamos a recorrer la guía con las actividades, su envío, y un segundo momento donde vamos a hacer desarrollo del tema que se va a tratar en esta semana. Perdón, un segundo. Perdón. Listo. Ok, entonces vamos a dar inicio a nuestro recorrido de las actividades de acuerdo con el cronograma. Entonces, para la semana la semana en la que nos encontramos, ¿sí? Del 8 al 13 de marzo, debemos realizar las actividades iniciales de la guía, que es un trabajo autónomo, no genera valoración o ponderación, ni tiene un espacio de envío, pero es importante que la realicemos como parte de nuestro aprendizaje autónomo. Tenemos evidencia del blog, diseño de una prueba, tenemos actividad interactiva, elaboración de una prueba o examen, y finalmente tenemos una evidencia de estructuración de una prueba. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir a la plataforma. Nos vamos a ubicar en nuestra semana 3, nuestra actividad 3, y en la primera parte vamos a encontrar nuestra guía de aprendizaje, donde haciendo clic acá la vamos a poder abrir y descargar desde nuestro explorador. Dependiendo del explorador que tengamos, vamos a tener esta carpetica, un disquete, o vamos a tener 3 punticos donde nos va a permitir encontrar una flecha que significa descarga. Bueno, no la voy a dejar abierta para que no nos moleste la grabación. Yo la tengo acá ya estructurada, abierta para poderla trabajar. ¿Listo? Esta es nuestra guía 3. Vamos a retornar al curso. Tenemos el material, este material de formación que nos permite apropiar. Recuerden que inicialmente debemos, primero que todo, debemos descargar el material o revisarlo en línea, apropiar el material para después proceder a hacer las actividades. Entonces tenemos una versión multimedia y una versión descargable que se hace el mismo proceso que con la guía de aprendizaje. En este momento acá ya tengo el material descargable. Se me perdió. Este es nuestro material descargable para esta semana. Se denomina Guía para el desarrollo de pruebas o exámenes. Y este es nuestro contenido. Tenemos una clasificación de las pruebas según su ejecución, si son orales, si son escritas, ¿sí? Características de las pruebas y las etapas para la elaboración de las pruebas. Regresamos entonces a la semana 3. Después del material del curso tenemos un material de apoyo complementario. También tiene la opción descargable.
que es el de diseño y desarrollo de exámenes y tipos de pruebas objetivas. Entonces igual ustedes lo abren, ¿sí? Lo descargan de acuerdo a su explorador, lo pueden guardar en un repositorio para poderlo leer offline o lo pueden trabajar acá dentro de la plataforma, no hay ningún problema. Regresamos nuevamente entonces a nuestro panel principal del curso. Ya hemos visto entonces en dónde se ubican la guía, el material y los materiales complementarios. Y tenemos entonces, vamos a ir leyendo la guía para ir viendo la estructuración de lo que son las actividades. Vamos a iniciar entonces con nuestra guía. En la primera parte tenemos una actividad de reflexión inicial a manera de reflexión personal y con el fin de conocer su manejo sobre el tema. Se sugiere que resuelva los siguientes interrogantes. ¿Puede la estructura de una prueba o examen afectar el proceso del aprendiz? Esa sería como la primera pregunta. La segunda sería, ¿cuáles son las características que convierten a una prueba en un medio de evaluación? Entonces, aprovechando este espacio, vamos a hacer una reflexión pequeñita, ¿sí? Creo que todos hemos pasado por diferentes pruebas escritas, desde el colegio, de pronto la educación superior, ya a nivel de pruebas, de pronto para las personas que han participado en pruebas para concursos laborales. Entonces, tenemos ya como una idea de cómo nos hemos sentido respecto, ¿sí?, a la formulación y a el planteamiento de ciertos ítems dentro de las pruebas. La estructura de la prueba, claro que afecta el proceso de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, lo que sucede con una guía. Cuando tú le presentas a un estudiante o a un aprendiz una guía muy extensa, pesada, llena de letras, el aprendiz pierde la motivación, pierde la luz que lo lleva hacia el aprendizaje y genera como agotamiento premental de la ejecución del proceso de ese material, de esa guía de aprendizaje. Lo mismo nos pasa con los exámenes. Leer una prueba que tiene un tiempo y leer un ítem que no nos deja claro o no nos establece en sí qué desea preguntar o cuál es su objetivo alcanzable, obviamente que afecta al aprendizaje, ¿sí? Genera frustración y esa frustración genera desmotivación en el aprendiz. Entonces, pues este proceso, claro que afecta el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y eso que aquí solamente estamos tocando la parte valorativa actitudinal del aprendiz. No estamos tocando en sí el proceso de aprensión de conocimiento técnico o básico que estemos queriendo alcanzar. En cuanto a cuáles son las características que convierten una prueba en un medio de evaluación, pues podríamos mencionar muchas, ¿sí? Pero más que cualquier cosa, la transparencia dentro del proceso y el diseño de esa prueba. La rigurosidad y el proceso metódico con el cual se realiza ese diseño para esa prueba. No sé si de pronto Gisette
quiera de pronto aportar algo respecto a esa reflexión de la guía. Ok, entonces continuamos. Posteriormente vienen entonces las actividades de contextualización e identificación de conocimientos de aprendizaje y nos plantean la evidencia del blog, ¿sí? El blog para diseño de una prueba. Entonces nos dicen que las pruebas y los exámenes son un conjunto de ítems dispuestos de manera organizada con el fin de orientar a los estudiantes hacia la obtención de objetivos de aprendizaje contemplados en el proyecto educativo. Teniendo en cuenta lo anterior, participa en el blog explicando a través de un ejemplo la manera de cómo debe ser diseñada una prueba. Indique el porqué de cada uno de esos elementos. Y pues lea cuidadosamente la participación de sus compañeros y comente dos de las participaciones o de las inclusiones en el blog. Entonces vamos a ver acá, tenemos nuestra actividad del blog, simplemente hacemos clic acá. Listo. Y acá entonces nos hace una breve explicación de cómo nosotros debemos participar en el blog. Para poder participar simplemente damos a añadir un nuevo tema y acá se nos va a abrir un cuadro de diálogo. Si deseo más herramientas, puedo hacer clic acá en nuestra barrita de enter para desplegar más herramientas del cuadro de diálogo. Y finalmente, cuando ya tengo el consenso de que la actividad cumple con lo que se está solicitando, entonces lo que hago es enviar al foro. Ahora, si necesito de pronto adjuntar algún archivo, puedo darle aquí en avanzadas y me aparece la opción de enviar archivo. Oh, se me perdió. Acá cargó. Mira, la conectividad está un poco lentilla. Listo, entonces aquí tenemos nuestra opción si nosotros queremos subir un archivo. ¿Listo? Voy a darle cancelar porque para que miremos las diferentes participaciones. Una vez ustedes van participando, la última participación es la que se va a ver de primeras y la primera participación es la que va a quedar acá en la parte de abajo. Acá esta es una participación con la cual pues se explica la misma actividad que está en la guía. Que se propone es el objetivo de nuestro foro. Una vez hecho este proceso, nosotros podemos hacer, por ejemplo, acá con Inés, podemos hacer un comentario a este tema. Acá ya hay una respuesta, ¿sí? Simplemente damos clic ahí. Igual nos aparece la opción, al igual que en el foro, ¿sí? De responder y podemos hacer nuestro comentario positivo con hilación del tema, ¿sí? Que sea enriquecedor, ¿sí? Y que genere enriquecimiento dentro del proceso que se está haciendo y le damos enviar foro. ¿Listo? Volvemos a nuestra actividad 3, retomamos entonces nuestra guía y pasamos a las actividades de apropiación. Perdón, acá. ¿Listo? En las actividades de contextualización, apropiación, ya, ven.
En las actividades de apropiación del conocimiento tenemos una actividad interactiva que es una elaboración de una prueba o examen. Es un tipo Scrum, ¿sí? Aquí entonces nuestro personaje Alexander es el que se encuentra en el ambiente de formación preparando una prueba para evaluar a sus aprendices y debemos ayudarlo a evaluarlos contestando preguntas que aparecerán durante el transcurso del juego. Entonces vamos a abrir y acá está nuestra evidencia interactiva. Leamos las instrucciones. Vamos a colocar acá entrar. Tenemos 3 intentos permitidos y el puntaje más alto es el que queda registrado para nuestro libro de calificaciones. Recomendación, recuerden que estas actividades interactivas y todo el manejo de la plataforma es importante que lo realicen con el explorador Mozilla o con el explorador Edge. No utilicen Google porque van a tener problemas en la visualización de los Scrum, ¿sí? En el envío de las evidencias y en la visualización de los iconos de la plataforma. Entonces, procuren utilizar el explorador Mozilla o el explorador Edge, que son compatibles con la plataforma y les va a permitir un mejor uso de las herramientas que aquí tenemos. ¿Listo? Entonces nos dice acá que esta actividad de elaboración de pruebas o examen nos da la bienvenida y nos explican qué es lo que vamos a hacer dentro del proceso. Hoy tengo problemas de conectividad acá. Está como pesadito y damos continuar. Aquí entonces hace las instrucciones o colocan las instrucciones donde nos explica que el instructor Alexander ahora se encuentra en el ambiente de formación y que le vamos a ayudar a evaluar a sus aprendices y que de nuestra colaboración él conseguirá evaluar, elaborar ese instrumento para que ellos puedan resolver en 5 minutos. Ustedes van a ir diligenciando cada uno de las diferentes preguntas, ¿sí? Van a ir dando sus respuestas de acuerdo con lo que va solicitando el Scrum. No lo vamos a diligenciar acá porque por el proceso es que ustedes lo puedan hacer en cada uno de sus espacios en la plataforma. De todas maneras, sí es importante que vean que no pierdan la paciencia, que hay que esperar a que cargue bien. Por favor, no se apresuren, hay que dejarlo que carguen bien todas las opciones para que lo puedan responder, especialmente si lo están trabajando en el celular o en un explorador tipo Google, porque puede que no le aparezca en Google todos los iconos para hacer el proceso de la prueba. Bueno, continuemos entonces acá con nuestra guía y ya terminamos con nuestra actividad de transferencia, que es estructurar una prueba. Entonces ya aprendimos el proceso con los materiales de cómo se hace una prueba y acá nos colocan entonces un caso, un estudio de caso al cual debemos darle solución. Nos dice, dando continuidad con el rol del coordinador del comité académico, la institución educativa LPQ le ha pedido en esta ocasión realizar una presentación para ser socializada con los demás docentes, donde se les explique la manera
de cómo deben elaborarse las pruebas o exámenes según su clasificación. Entonces, para esto debe tener en cuenta los siguientes pasos. Escoja una asignatura de su preferencia para desarrollar la prueba de ejecución y prueba escrita. Para la prueba de ejecución, realice 3 ejemplos acerca de su implementación. En el caso de las pruebas escritas, diseñe 5 ítems que incluyan los diferentes tipos de ítem. 5 ítems, o sea, deben ser 5 tipos diferentes de ítem. Para ambos casos, asigne el respectivo grado de dificultad, el porcentaje justificado de acuerdo a cada valor. Para finalizar, detalle el proceso de la elaboración para cada tipo de prueba, ejecución o escrita, basándose en la estructura presentada en el material de formación y asignado a esta actividad de aprendizaje. Entonces, en otras palabras, aquí de manera rápida voy a explicar lo siguiente. Yo escojo una asignatura, ¿sí? Voy a realizar la prueba y vamos entonces a colocar para la prueba de ejecución, vamos a hacer 3 ejemplos de cómo la podemos implementar y 5 ítems para la prueba escrita con los diferentes tipos. No pueden haber 2 ítems con el mismo tipo. Por ejemplo, de falso y verdadero. No pueden haber 2 iguales. ¿Sí? En ambos casos vamos a agregarle el nivel de dificultad. Si el nivel de dificultad es 10, 20, 80, ¿sí? Y al finalizar, vamos entonces a detallar el proceso de elaboración, cómo hicimos, ¿sí?, esta prueba y cuál fue el proceso que nos llevó a realizarla paso a paso. Vamos entonces a cargar la evidencia en el espacio correspondiente, que es acá, evidencia y estructuración de una prueba. Acá vamos a encontrar un documento que es el mismo estudio de caso con las instrucciones que acabamos de leer, que nos sirve igual de apoyo. Se coloca acá porque pues a veces los aprendices no leen la guía, no retoman la guía para hacer las actividades. Entonces, acá ustedes pueden subir su evidencia. Pues como estoy en el espacio del instructor, no tengo el espacio para subirla. Tocaría cambiar a vista de aprendiz. Ok. Listo, no sé si hasta acá hay alguna pregunta respecto a lo que es la semana 3 o si de pronto Gisette tiene alguna pregunta en relación con la semana anterior, afianzar algo para iniciar lo que es el proceso de explicación de las temáticas que se tratan en esta semana. Espérate que aquí Giselle está listo, que está clara la explicación. Ok. Listo, Giselle. Es que no había visto el chat. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito ya entrando en materia de lo que es el tema, ¿sí? Para esto voy a trabajar con esta presentación que básicamente está inmersa en el estudio de caso que ustedes deben presentar para la evidencia ya se me escapó acá, la evidencia de la estructuración de la prueba. ¿Listo?
Entonces, vamos a hablar de cómo diseño y estructuro una prueba de evaluación, ¿sí? Esto prácticamente es lo que ustedes deben presentar al final. Lo pueden hacer en un Word, lo pueden hacer en PDF, bueno, es la herramienta que ustedes lo deseen. Pero bueno, acá pongo unos ejemplos chiquitos, pero ustedes tienen que llegar a hacer los 3 momentos de la prueba práctica y el diseño de los 5 ítems, ¿sí? Así como nos menciona la guía de aprendizaje. Entonces, la prueba de ejecución con sus 3 ejemplos, que serían como el saber hacer, y las pruebas escritas con sus 5 ítems. Acá solamente voy a tocar unos pequeños ejemplos del proceso. Ya me perdí otra vez. Acá, perdón. Listo. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿sí? Es identificar los 4 pilares que sostienen la prueba. Entonces, la prueba debe medir exactamente qué se desea evaluar y eso le proporciona validez. La prueba debe ser confiable. Sus resultados deben ser consistentes y exactos. No depende de un juicio subjetivo del docente o del instructor. Debe tener una objetividad. Y para tener esa objetividad debe tener una base de cuál es el objetivo de aprendizaje o el resultado de aprendizaje que esperamos alcanzar. Viene la practicidad. Es factible de aplicar y de calificar en el entorno real. Entonces, para poder sostenernos de estos 4 pilares, nosotros debemos tener muy claro cuál es nuestro objetivo de aprendizaje o resultado de aprendizaje a alcanzar y no confundirlo ni perder ese horizonte dentro de la elaboración de la prueba. Vamos a hablar entonces un poquito del caso que estábamos planteando. Deben escoger entonces una asignatura o un área con la cual para este ejemplo vamos a trabajar las ciencias naturales, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Sí? Comprender los sistemas biológicos y la interacción con el medio ambiente. En este caso, ustedes pueden escoger el objetivo que quieran o el resultado de aprendizaje que requieran. ¿Cuál es el enfoque que le voy a dar? Vamos a utilizar esta asignatura como un vehículo para demostrar el paso a paso de cómo vamos a construir la ejecución de las pruebas escritas para los nuevos estándares de la institución educativa LPQ. Continuando entonces con el proceso, vamos entonces a identificar y a dejar claro unas definiciones para la parte de la prueba de ejecución. ¿Qué es una prueba de ejecución? La prueba de ejecución es para evaluar destrezas prácticas. Consiste en la realización de actividades específicas orientadas por el docente para evaluar una habilidad particular, destreza física o capacidad mental aplicada, o sea, saber hacer, ¿sí? ¿Cuándo las uso? Cuando voy a evaluar el saber hacer. Es tan importante, o sea, cuando el saber hacer es tan importante como el saber conocer, ¿sí? Yo utilizo esta prueba de ejecución, ¿sí? ¿Qué hubo? Después de evaluar, estos son ejemplos que están acá y que son claros o comunes. Destrezas artísticas, por ejemplo, puedo evaluar una habilidad, un manejo en laboratorio, un protocolo, ¿sí? O un paso a paso o un procedimiento técnico, lo puedo evaluar, ¿sí? Estas pruebas son muy comunes en las formaciones por competencia, pero en las ciencias básicas también se utilizan muchos paso a pasos o protocolos
que nos determinan el uso de estas pruebas de ejecución. Ahora nos piden que hagamos una aplicación, ¿sí?, de esas pruebas de ejecución para, pues, el área que nosotros escogimos acá como ejemplo, que es las ciencias naturales. Entonces, tengo un ejemplo, este es un ejemplo que les pongo, ustedes deben hacerlo en el área que escojan. Y en este ejemplo, entonces, tengo el manejo del microscopio, ¿sí? Como manejo el microscopio, o es un paso a paso o es un protocolo. ¿Listo? Entonces, en este caso, el estudiante debe preparar una placa con tejido de cebolla, enfocarla correctamente utilizando los lentes objetivos adecuados en un tiempo no mayor a los 5 minutos. ¿Listo? En el segundo ejemplo tengo la elaboración de un terrario. Entonces, aquí tenemos que el estudiante debe construir un ecosistema cerrado funcional, justificando verbalmente la elección del sustrato, las plantas y el ciclo de agua que se va a llevar, que se lleva a cabo dentro del terrario, ¿sí? Entonces, él va a estructurar ese paso a paso dentro de esa justificación que va a dar de prácticamente justificando cómo escogió, el por qué el sustrato y el por qué la planta y el por qué la planta tiene relación con el sustrato para poder formar un ecosistema cerrado, ¿sí?, que permita la circulación del agua. ¿Listo? Tenemos entonces en la 3, ¿sí?, la clasificación botánica in situ. Entonces, durante una salida de campo, el estudiante recolecta unas hojas o 3 tipos de hojas, ¿sí? Y va a hacer su clasificación según su nervadura, su borde, organizándolas en una bitácora. Entonces, de acuerdo a su nervadura, la va a clasificar, ¿sí? Y la va a identificar. De acuerdo a su borde, la va a clasificar y la va a identificar, ¿sí? De acuerdo, puede ser, dependiendo del nivel el grado, ¿sí?, en el que esté, de acuerdo a sus características agronómicas, ¿sí?, o de acuerdo a sus características, se me escapa la palabra, pero son fisiológicas, de fisiología vegetal. ¿Listo? Vamos a hablar entonces un poquito, ya hablamos de lo que es la prueba de ejecución. Vamos a estructurar la parte de las pruebas escritas para saber cómo vamos a hacer nuestros 5 ítems para la siguiente prueba. Entonces, los exámenes con ítem sirven para demostrar conocimientos asimilados durante un periodo. La parte de la aprehensión cognitiva de ese estudiante o ese aprendiz. Entonces, nuestras pruebas escritas se clasifican entonces por su forma o por su preparación. De acuerdo a la forma tenemos por el tipo de selección, si es selección múltiple con única o varias respuestas, falso o verdadero, de correspondencia, ¿sí?, de identificación. También podemos ser de organización. El tipo de suministro, entonces el estudiante provee. Acá el estudiante en selección escoge, acá el estudiante o el aprendiz provee. Y en este caso, entonces es de completamiento, ¿sí?, de respuesta breve o de ensayo. Entonces, puede ser una pregunta en la cual con un comentario, con la redacción de un párrafo, usted pueda evidenciar, ¿sí?, que hay esa aprehensión del conocimiento, o con completar
un párrafo o completar una frase que permite la emisión de un concepto con una palabra clave. Tenemos entonces acá por su preparación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, puede ser que nosotros hagamos un cuestionario en el cual se le permite investigar al aprendiz y eso es, o al estudiante, y eso es totalmente viable, ¿sí? Que se le permita la consulta. Es muy dado incluso en la parte de matemáticas, de razonamientos cuantitativos, ¿sí? Entonces, acá el aprendiz tiene la posibilidad de consultar o de investigar. También se da en pruebas de análisis, ¿sí? Donde se busca la solución de problemas. Y acá tenemos sin consultar, que son pues las pruebas escritas de tipo test que comúnmente nosotros conocemos. Tenemos entonces acá vamos aquí están unos ejemplos de acuerdo con el estudio de caso de la institución LPQ. Entonces vamos a trabajar acá esta adopción múltiple. Nos dice, ¿cuáles de las siguientes estructuras es exclusiva de la célula vegetal y no se encuentra en la célula animal? Entonces, esta es simplemente uno de los tipos de pregunta de opción múltiple con única respuesta. Tenemos en el ítem 2 el falso y verdadero. ¿Sí? La instrucción es indique si el siguiente enunciado es falso y verdadero. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta absorbe el oxígeno y libera el dióxido de carbono durante el día. ¿Falso o verdadero? Recordemos que la semana pasada hablábamos del reactivo y que el reactivo nos permite conectar con las respuestas, ¿sí? Y hacer que las respuestas no sean de fácil identificación, o sea, que no permita la facilidad y que no nos dé la posibilidad de ubicar al azar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el reactivo dice, empezaría acá, dice cuál de las siguientes estructuras es exclusiva de la célula vegetal y no se encuentra en la célula animal. Entonces, acá el reactivo es exclusiva de la célula vegetal. Este sería nuestro reactivo. Es exclusiva de la célula vegetal la mitocondria. Es exclusiva de la célula vegetal la membrana celular. Es exclusiva de la célula vegetal la pared celular. Es exclusiva de la célula vegetal el núcleo. Este es nuestro reactivo, ¿sí? Que se encuentra acá. Generalmente también lo encontramos al final, pero esta parte también la podemos ubicar como reactivo porque funciona de la misma manera. No se encuentra en la célula animal la mitocondria, no se encuentra en la célula animal la membrana celular, no se encuentra en la célula animal la pared celular, no se encuentra en la célula animal el núcleo, ¿sí? Entonces, esto también nos funciona como reactivo. En la parte del falso y verdadero también tenemos un reactivo, ¿sí? Dice, la fotosíntesis en el proceso es el proceso mediante el cual las plantas absorben el oxígeno, liberando el dióxido de carbono durante el día, ¿sí? Entonces, se libera dióxido de carbono durante el día, ¿es verdadero o es falso? Ese sería aquí nuestro reactivo. Acá tenemos otros dos ítems diferentes, uno de jerarquización y otro de correspondencia. Los de correspondencia son tipo de apareamiento, entonces las dice relacione el órgano del cuerpo humano con el sistema al que pertenece. ¿Listo? Entonces acá el corazón, sistema circulatorio, ¿sí? El cerebro, el sistema nervioso. Entonces acá
estamos en correspondencia y hacemos el apareamiento correspondiente. Y acá tenemos un ordenamiento, ¿sí? En donde dice que ordene lógicamente la siguiente cadena trófica desde el productor primario hasta el consumidor terciario, ¿sí? Entonces hay que hacer la organización acá, pues se supone que permite el movimiento o nos da, podemos colocar las opciones de organización 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 1 y así sucesivamente como para dar las opciones de organización. Acá tenemos uno de vocación, que es el de complementamiento o el de Caneva, ¿sí? Que es que nosotros debemos colocar o completar la palabra, esa palabra que es la palabra clave, ¿listo? Entonces, el ciclo del agua consta de varias fases. Cuando el agua líquida de los océanos se calienta por la acción del sol, se transforma en vapor de agua. Este proceso específico se conoce como, y ahí debe completar. ¿Listo? Esta es útil para evaluar vocabulario técnico, ¿sí? No ofrece pistas de pronto dentro del proceso y más que todo mide conceptos en la parte cognitiva, o sea, es muy de la parte contextual y tiene como esa limitación, ¿sí? No permite más, un poquito más de análisis, no, porque así tú le coloques varias espacios en un párrafo, no permite como el desarrollo cognitivo del análisis, más si permite la aclaración o el medir que sea contextualizado un concepto y que sea apropiado debidamente. Ay, te fui mucho acá. Listo. Vamos a hablar de la calibración del instrumento a través de la dificultad. Entonces, en la actividad nos decían, bueno, a cada ítem dele su nivel de dificultad, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de dificultad para el ítem 1, para el ítem 2, para el ítem 3, para el ítem 4? E igual para las pruebas de ejecución o de desempeño, también cuál es el nivel de dificultad que ustedes le dan. Entonces, dentro del material ustedes van a encontrar que el 10%, o sea, acá trabajamos como la inversa, el 90% quiere decir que el 90% de los chicos tuvieron gran facilidad y que pueden responder fácilmente. Y el nivel 5, que es del 10%, quiere decir, bueno, el 90% hace referencia al nivel 1 y el 10% hace referencia al nivel 5. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil la síntesis y la evaluación porque de la aplicación o de poner a prueba, valga la redundancia, el examen o la prueba, esas 100 personas que presentan ese tipo de preguntas o que respondieron ese tipo de pregunta, solo 10 lo hicieron correctamente. Entonces el nivel de dificultad hace que sea 5. Entonces, ustedes deben hacer esta clasificación dentro de su prueba, dentro de cada uno de sus ítems. Van a decir, el ítem 1 tiene un nivel de dificultad, nivel con un 50% en el proceso de medición de aplicación, ¿sí? En el que se parametrizaron los niveles, ¿sí? No es necesario que coloquen el 50%, solamente con que ustedes digan es un nivel 3, es un nivel 2, es un nivel 5, pero justifiquen por qué, ¿sí? Justifiquen por qué. ¿Por qué consideran ustedes que está a ese nivel? Acá lo ideal de esta actividad sería que ustedes hicieran esa prueba y que por lo menos la pudieran colocar
en una muestra de 10 personas y esas 10 personas, de acuerdo con eso, ustedes puedan medir ese nivel de dificultad, ¿sí? Ese sería el ejercicio ideal. Pero en este caso, pues ustedes van a colocar el nivel de dificultad de acuerdo con lo aprendido, pero deben justificarlo, deben justificar, porque consideran que ese ítem que ustedes redactaron tiene un nivel de aplicación 3 o tiene un nivel de aplicación 5. No sé si ahí tenga alguna pregunta la compañera que nos está acompañando hoy, Giselle, o si eso está claro. Recuerden que este espacio, si ustedes ingresan a este espacio, aprovechen la oportunidad de hacer las preguntas necesarias para resolver las inquietudes. Perfecto, Giselle, gracias. Listo, entonces vamos a continuar con esa asignación estratégica de los pesos y la justificación que ustedes van a tratar de lo que les estaba hablando. Entonces, por ejemplo, en los ítems 1 y 2, el nivel de dificultad es 1 y 2 y lo justifico desde el punto de vista de la memorización, o sea, de la parte cognitiva que hay que utilizar, del reconocimiento básico, de que requiere menor carga cognitiva, ¿sí? Porque es un proceso mecánico de memorización para poder dar la respuesta, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de, bueno, tengan en cuenta que aquí, además de eso, a esos ítems les estoy dando una carga porcentual para que la prueba me dé un total del 100%. Entonces, a los ítems 1, 2 y 5 le estoy dando un 20%. A los ítems 3 y 4 les estoy dando un nivel de dificultad 3. ¿Y cuál es la justificación? Que exige una relación lógica de concepto, un paso más allá de la memoria. O sea, además pues, de poder recordar los conceptos y esto, él tiene que aplicar una relación lógica de esos conceptos. Entonces, el porcentaje que le doy dentro del peso de toda la evaluación es del 20%. Vamos entonces a la prueba del terrario, ¿sí? En este caso de ejecución, le voy a dar un nivel 5. ¿Por qué? Porque requiere de planeación, de síntesis, ¿sí? De todas las variables ecológicas y además requiere de una sustentación oral en la cual él debe justificar lo que se le solicita ahí en la prueba y esto demanda, ¿sí? Una alta concentración cognitiva, ¿sí? Dentro de ese proceso y una coherencia en todo el proceso, dentro tanto de lo que desempeñó como de cómo lo va a justificar y lo va a explicar. ¿Listo? En la última parte, entonces tenemos, bueno, esa prueba de ejecución tiene un 30%, también por la parte de la dificultad que estamos justificando acá en el nivel 5. También en la otra pregunta de ejecución, en las otras que nos quedan, que es la 3 y la 4, que es la parte del microscopio y la hoja, tiene un peso porcentual para toda la prueba también del 30%, justificado en que requiere motricidad fina, ¿sí? Requiere una aplicación in situ, en el sitio, tanto en el campo donde va a ser la recolección de las hojas, ¿sí? Y la observación del proceso, y además en el microscopio, en el proceso, en el protocolo para hacer la calibración de la laminilla para poder observarla. Entonces, en el microscopio. Entonces, eso requiere una motricidad fina. Además de eso, debe aplicar la teoría, ¿sí? Debe aplicar lo aprendido, lo memorizado, lo que se vio, los conceptos, la aprehensión del conocimiento, debe aplicarlo ahí.
Entonces, acá tengo distribuida mi prueba con las con las 3 preguntas de ejecución, ¿sí? Y las 5 preguntas de los ítems, y he hecho una distribución porcentual del total de esa prueba, justificando su dificultad y su nivel. ¿Listo? Ahora ya tenemos un mapa de ruta de cómo es la planificación del diseño. Entonces, ya con este ejemplo, ¿sí? Que hemos hecho de esta prueba ficticia en el proceso, pero que pues en sí finalmente la podemos aplicar o monitorear. Vamos entonces a verificar cuáles son estos pasos y este protocolo para hacer esta planificación de este diseño. Entonces, lo primero, como les decía reiteradamente, que tenemos que tener claro es la selección de los objetivos de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué contenidos vamos a abarcar para cumplir ese objetivo de aprendizaje o ese resultado de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo vamos a analizar esa demanda cognitiva que tiene cada uno de esos ejes conceptuales que se van a desarrollar o que se desarrollaron durante el cumplimiento de ese objetivo de aprendizaje o ese resultado de aprendizaje? Luego pasamos a preparar a nuestros aprendices. ¿Cómo los preparamos? Con tiempo, ¿sí? Sobre la prueba que se les va a hacer, sobre el formato y el método que se le va a hacer. Nosotros en el SENA trabajamos un formatico que se llama el plan de trabajo. En este plan de trabajo se concerta la fecha con el aprendiz, ¿sí? Y se le provee el instrumento de evaluación con el cual se le va a valorar esa evidencia, ¿sí? En este caso, pues como el cuestionario, pues no se le va a entregar al aprendiz porque pues es una prueba escrita de conocimiento, lo que sí se le entrega son las temáticas que abarca y los ejes conceptuales de los cuales van a salir, pues obviamente teniendo en cuenta el objetivo de aprendizaje que para nosotros es el resultado de aprendizaje. Pasamos al siguiente, que es la redacción del ítem. Entonces acá diseñamos la tarea claramente, utilizamos un lenguaje claro, sencillo y directo, ¿sí? Aplicamos nuestra lista de chequeo, ¿sí? Mido el contenido, realmente es significativo, está libre de claves o pistas extrañas que puedan facilitar la adivinación dentro del proceso. Recuerde que acá ya nosotros debemos estar retomando los conocimientos que adquirimos la semana anterior, como son la parte de los reactivos, como son la parte de estar libre de pistas o extrañas que permitan los procesos de adivinación dentro de resolver el proceso de la prueba por parte del aprendiz. Y aquí entonces vamos a ver ese armado y esa construcción, la organización, o sea, ya tenemos nuestros ítems y nuestras preguntas o actividades preparadas y ahora vamos entonces a ver cómo vamos a organizar esa prueba, en qué orden vamos a presentar esos ítems, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Al inicio vamos a colocar las preguntas fáciles para reducir la ansiedad, ¿sí? Esto va a permitir que el muchacho inicie con confianza su prueba, ¿sí? Teniendo la percepción de que la prueba está fácil, ¿sí? Luego, posteriormente, en la mitad vamos a colocar los ítems con mayor demanda cognitiva, digámosle que con mayor nivel de dificultad, ¿sí? Y vamos a cerrar con los ítems que son ágiles, con los ítems de pronto de falso y verdadero, que no exijan de pronto una demanda cognitiva tan alta. ¿Listo? Entonces, al inicio los fáciles, en el centro los que tienen mayor dificultad, mayor demanda cognitiva y en el cierre
no nos vamos a centrar tanto en la parte de que sí son difíciles o fáciles por la demanda cognitiva, sino en lo fáciles de resolver en cuanto a la rapidez, ¿sí? Y el secreto entonces está en hacer este ordenamiento de toda la parte, si son por ejemplo 30 ítems, 20 ítems, en tratar de llevar esta curva de la atención. ¿Para qué? Para conservar la motivación del aprendiz desde el inicio. Si el aprendiz inicia con una pregunta muy fácil, muy difícil, tú le dejas la más difícil al inicio, el aprendiz el estudiante se va a desmotivar y va a decir esta prueba es muy difícil y ya va a entrar con aversión a la siguiente, a solucionar la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta este proceso porque uno de las cosas que mueven nuestros procesos pedagógicos como docentes es la motivación de nuestros estudiantes, de nuestros aprendices. ¿Listo? Y la otra clave importante dentro de esta construcción de la prueba es que tenga unos lineamientos claros. Acá en la parte de arriba no me esforcé mucho en los lineamientos porque pues en la parte anterior creo que la semana anterior creo que lo habíamos dejado un poquito claro, ¿sí? Pero las instrucciones deben ser claras. Entonces, si es responde falso y verdadero o selecciona la respuesta correcta, pues una única respuesta, o selecciona dos de las respuestas que sean correctas, ¿sí? Entonces, o complete, o bueno, hay que hacer las instrucciones dentro de la prueba para cada tipo de preguntas que nosotros estamos trabajando dentro de ella, ¿sí? Otra cosa importante es el cálculo del tiempo disponible para hacer la prueba. Entonces, de acuerdo a esta curva, a los niveles de dificultad que realizamos anteriormente, voy a subir acá un momento, ¿sí? De acuerdo a estos niveles de dificultad y a los tiempos estimados que considero que para resolver esas pruebas, entonces debo darle el tiempo suficiente para que este estudiante pueda resolver esa prueba. Entonces, eso también es importante. Y llegamos a la fase de la aplicación. En la fase de la aplicación tenemos nosotros, digamos que este círculo, ¿sí? Donde debemos hacer una aplicación ética y cuidar el uso de esta herramienta, ¿sí? De la responsabilidad de compartir estos procesos con los aprendices y además o con los estudiantes y además de todo el proceso ético de ser objetivos en la valoración de la prueba, ¿sí? En retroalimentar, entonces, corregir la prueba es un factor súper importante porque al corregir la prueba me da la posibilidad de retroalimentar o de saber en qué se debe reforzar a este aprendiz para que alcance ese logro de ese objetivo de aprendizaje o de ese resultado de aprendizaje, ¿sí? Allí entonces tomo la decisión si es una prueba que emite un juicio, ¿sí? Cuantitativo, entonces si ese aprendiz pasa a la siguiente fase, ¿sí? O si debo hacerle unas actividades pedagógicas complementarias que le permitan seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Y bueno, acá tengo una frase que nos dice, muchos alumnos no son conscientes de lo que deben aprender para aprobar, simplemente porque nadie se los ha comunicado. No se hacen explícitas las reglas del juego. Lo que les explicaba de una de las metodologías que tenemos acá en el SENA, ¿sí? Que
o sea, pensamos que porque es una prueba escrita debe ser sorpresa. No. O sea, incluso le puedo dar a conocer al aprendiz el cuestionario, 50 preguntas, para que él las estudie, para que él las resuelva, para que él las busque, ¿sí? Y de esas 50 extraigo 20, 15, en las cuales él debe de presentar la prueba. Esa también es una manera de hacerlo, que él sea consciente de que debe estudiar para esa prueba. Porque en sí lo que nosotros pretendemos con las pruebas no es esa prueba Marlboro PIN que es acabar con el aprendiz o que el aprendiz se raje o que el estudiante se raje. No, lo que nosotros necesitamos es que él tenga ese proceso cognoscitivo a largo plazo y que le sirva para posteriormente todos los ejercicios de aplicación y del hacer que va a tener durante el desarrollo de su vida. Y uno de los fundamentos por los cuales aplicamos los cuestionarios en la neuroeducación es que cuando el estudiante sufre como ese estrés, ¿sí? Como ese estrés bueno, ¿no? Porque no hay que llegar al estrés malo, sino como ese nivel de estrés bueno en el cual él está preocupado por su prueba, como que surge esa nerviosidad, ese estrés. Eso hace que en mi mente se abran unos caminos permanentes de esa experiencia. Y, por ejemplo, acá voy a ponerlos a reflexionar al respecto. ¿Quiénes de ustedes no recuerdan un área o una materia en la cual hayan tenido que presentar una prueba que ustedes todavía recuerdan esos conceptos? La perdieron, muy seguramente. En mi caso fue farmacología y anatomía 2. O sea, lo recuerdo muy bien, recuerdo el concepto por el cual perdí, ¿sí? El medicamento en el cual metí la pata y por el cual me quedó mal, ¿sí? Y lo tengo muy presente. Entonces, digamos que ese estrés bueno nos ayuda también a fijar esos caminos neuronales, así como también lo hace el gozo y la alegría, ¿sí? La alegría, el ser jovial, y eso también hace que los niños, los aprendices, incluso los jóvenes adultos, fijen caminos neuronales, o sea, fijen esos recuerdos en su mente. Listo, este es como el proceso que quería mostrarles el día de hoy. Espero que sea fructífero para ustedes, que tengan la posibilidad de aplicarlo en la resolución de su actividad y que haya sido enriquecedora la sesión del día de hoy. A Giselle, la compañera que nos acompañó el día de hoy, muchísimas gracias. Entonces, que tengan una feliz noche. Estén atentos porque, pues, recuerden que esta se cambió el lunes, pero el próximo lunes tenemos la siguiente sesión. Entonces, estén atentos a poderse conectar. Les agradezco muchísimo el estar acá y a Giselle por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una feliz noche. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que hace que un examen sea bueno? O sea, no solo que sea justo, sino que de verdad sirva para aprender algo. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en eso, en el arte y la ciencia detrás de esas pruebas que son mucho, pero mucho más que una simple nota. Y para empezar, fíjense en esta pregunta. ¿La estructura de una prueba puede afectar el aprendizaje? La respuesta rápida es un sí rotundo. Claro que sí. La manera en que se arma una evaluación tiene un impacto enorme, y no solo en la calificación, sino en cómo entendemos y valoramos lo que estamos aprendiendo. Y ojo, para analizar esto, no vamos a improvisar. Nos vamos a basar en los lineamientos oficiales del SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia. O sea, estamos hablando de un marco de trabajo sólido, probado y con mucho respaldo institucional. A ver, esta va a ser nuestra ruta,
Primero, vamos a ver el poder que esconde una prueba. Después, nos metemos en el marco para que sea justa, con sus 3 pasos clave: el plano, las herramientas y la construcción. Y al final, cerramos pensando en qué significa evaluar más allá de la nota. Ok, arranquemos. ¿Cuál es el verdadero propósito de una evaluación? Les adelanto que va mucho más allá de ver quién tiene mejor memoria. Y aquí está la clave de todo. Una prueba bien hecha no es la meta. Es como una brújula en el viaje del aprendizaje. Su verdadero fin es guiar, es ayudar a validar que vamos por el camino correcto hacia los objetivos que se plantearon. Es una herramienta de orientación, no un punto final. Bueno, ya entendimos el por qué. Ahora vamos al cómo. Para que esa brújula funcione bien, no se puede improvisar. Se necesita un proceso, un método bien estructurado para crear evaluaciones que sean realmente sólidas y justas para todos. Y el corazón de este método son estos 3 pasos que vemos aquí. Primero, planificar. Es como hacer el plano de una casa. Segundo, elaborar los ítems. Es fabricar los ladrillos, las ventanas. Y tercero, construir. Es juntar todo para que la casa se sostenga. Ahora vamos a ver cada paso en detalle. Entonces, vamos con el primer paso, el plano, la planificación. Y esto es fundamental. Piénsenlo, ¿en cualquier proyecto serio se empieza a construir sin un plano? Claro que no. Bueno, con una evaluación es exactamente lo mismo. Improvisar simplemente no funciona. Y fíjense qué interesante lo que plantea esta etapa. La palabra clave aquí es transparencia. No se trata de poner trampas o de buscar sorpresas, al contrario. La idea es seleccionar qué se va a evaluar, decirlo con toda claridad, explicar cómo va a ser la prueba y hasta orientar sobre cómo prepararse. Esto es clave porque baja la ansiedad y ayuda a enfocar el estudio en lo que de verdad importa. Ok, ya tenemos el plano. Ahora, ¿qué sigue? Necesitamos la caja de herramientas. Porque claro, no todas las preguntas son iguales ni sirvan para lo mismo. Este segundo paso se trata justamente de eso, de elegir las herramientas, o sea, los tipos de pregunta adecuados para lo que queremos medir. Básicamente hay 2 grandes tipos de pruebas. Por un lado, las de ejecución, que son las de manos a la obra. Aquí se demuestra lo que se sabe haciendo algo: reparar un motor, cocinar un plato, escribir una línea de código. Y por otro lado, tenemos las pruebas escritas, las de toda la vida, que se enfocan más en evaluar si se entendieron los conceptos y la teoría. Y dentro de las escritas, bueno, hay varias herramientas. La más famosa, claro, es la de opción múltiple. Pero ojo, el secreto de una buena pregunta de este tipo no está solo en la respuesta correcta. Está en los distractores, en esas otras opciones que parecen correctas pero no lo son. Si están bien pensados, realmente miden si se entendió a fondo el tema y no solo si se recuerda una palabra clave. Luego está el falso o verdadero. Parece muy simple, ¿no? Pero es una herramienta súper útil y directa para checar rápidamente si se conocen datos puntuales, fechas, definiciones. Es como un chequeo rápido y al grano. Y del otro lado, en el extremo opuesto, tenemos la pregunta de ensayo. Esta ya es otra cosa. Aquí no basta con recordar. Aquí es donde se pide analizar, comparar, argumentar, crear. Es la herramienta para medir el pensamiento crítico, la capacidad de conectar ideas, es donde de verdad se ve la profundidad de lo que se aprendió. Perfecto. Ya tenemos el plano y elegimos las herramientas. Llegó el momento de la construcción. El paso final es armar la prueba. Juntar todas esas piezas de una forma que tenga sentido y que funcione. Y miren, esto es clave. Armar la prueba no es tirar preguntas al azar. Hay toda una estrategia detrás. Por ejemplo, se recomienda empezar por las más fáciles. ¿Para qué? Para bajar la ansiedad y generar confianza. También, mezclar niveles de dificultad para que sea un desafío justo para todos. Agrupar las preguntas por tema, para que tenga una lógica. Y algo importantísimo, tener súper claros los criterios de calificación antes de que nadie empiece a responder. Eso al final del día es lo que garantiza la equidad. Y como ven, esto no es pura teoría. Los mismos documentos del SENA que usamos de base lo muestran en la práctica. Se le pide a quienes diseñan las evaluaciones que justifiquen cada pregunta, por qué le eligieron, qué nivel de dificultad tiene, qué es lo que busca medir. O sea, es un diseño a conciencia, muy bien pensado. Bueno, ya estamos cerrando el círculo, vimos todo este proceso y quizás alguien piense, ¿tanto trabajo para una simple prueba? Bueno, la cuestión es que, como dijimos al principio, nunca es solo una prueba. Al final, el gran objetivo es la validación. Es poder tener una herramienta que de verdad refleje lo que alguien aprendió, que reconozca su esfuerzo y que certifique que domina una habilidad. Una buena prueba le da confianza a todo el mundo, a la persona que aprende y a la que enseña. Y esta frase resume la idea a la perfección.
Una prueba bien hecha tiene que medir lo que se dijo que se iba a medir y tiene que estar alineada con lo que se enseñó. Así de simple, sin sorpresas, sin trucos raros. Se trata de una medición honesta y clara de lo que se sabe. Y para terminar, les dejo una pregunta, una reflexión para el futuro. Vivimos en un mundo donde casi toda la información está en nuestro bolsillo, a un clic. Entonces, ¿tiene sentido seguir evaluando principalmente la memoria? ¿Qué habilidades deberían medir las pruebas del mañana? Quizás la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de colaborar. El debate, sin duda, está abierto.